Hola chicos, ¿cómo están? Espero que sigan muy bien. Vamos a comenzar con una nueva unidad y la idea es justamente aprender a estudiar gráficos. Vamos a comenzar con esta nueva unidad y para ello necesitamos también repasar algunos conceptos con los que estuvimos trabajando los años anteriores. Cotidianamente, principalmente hoy que nos encontramos en contextos de pandemia, hemos visto que para realizar ciertos análisis, por ejemplo, del COVID-19, se muestran gráficos que nos permiten leer la información de manera más sencilla. Como por ejemplo, tenemos un gráfico donde nos establece la evolución de los fallecidos por COVID, por ejemplo, o también tenemos la comparación entre los tres países, Argentina, Brasil y Chile, en cuanto a los fallecidos. La idea de poder visualizar los gráficos nos permite justamente poder extraer información necesaria para responder a ciertos interrogantes y poder realizar un buen análisis de ella. Entonces veamos un ejemplo más simple para poder ver de qué estamos hablando. Julián sale de su casa y se dirige a la casa de su amigo Damián, que vive a 3 casas de la suya. El siguiente gráfico suministra la información al respecto. Entonces, vemos que en el gráfico, si recordamos algunos conceptos, tenemos un sistema de coordenadas cartesianas, donde está compuesto por un eje horizontal y un eje vertical. En este caso, en el eje horizontal, observamos que la magnitud con la que se trabaja es el tiempo, medido en segundos, y en el eje vertical trabajamos con la magnitud que es la posición medida en metros. Entonces, a partir de este siguiente gráfico, tenemos que responder a los siguientes interrogantes. Por ejemplo, la primera dice indicar las variables que se relacionan. Nosotros siempre que realizamos una lectura de gráficos tenemos que tener en cuenta que se relacionan dos variables o magnitudes. En este caso, si observamos, las magnitudes que se relacionan es la posición en metros y el tiempo transcurrido en segundos. Justamente, ¿por qué? Porque el gráfico, ¿qué es lo que muestra? Muestra cómo Julián sale de su casa, que sería el origen de coordenadas, ¿sí? Y se dirige a la casa de su amigo Damián, que sería, en este caso, este punto, ¿sí? Tenemos la trayectoria y la posición más alta a la que llega sería en los 45 metros. Entonces, a partir del gráfico podemos responder a ciertos interrogantes. Entonces, indicar cuáles son las variables que se relacionan. Bien, tenemos dos variables, que es la variable posición, medida en metros, y la variable tiempo, medida en segundos. La segunda dice, identifica la variable dependiente y la independiente. Si retomamos algunos conceptos que trabajamos los años anteriores, ustedes saben que en un sistema de coordenadas cartesianas siempre, como mencionamos recién, se relacionan dos variables. Una variable se la denomina variable independiente y la otra es la variable dependiente. La variable independiente es justamente la que se vuelca siempre en el eje, que en este caso representaría el eje horizontal, que es el eje X, también conocido como el eje de las abscisas. Y la variable dependiente es justamente la que se vuelca sobre el eje Y, que corresponde al eje de las ordenadas. ¿Por qué se llama dependiente e independiente? Bueno, porque justamente independientemente, ¿sí?, de cómo vaya caminando, o sea, de cómo va haciendo la trayectoria, el tiempo va a transcurrir igual. Y la posición, justamente, depende del tiempo en el que está transcurriendo la caminata. Entonces, tenemos que la variable dependiente sería, en este caso, la posición, y la variable independiente, que es el tiempo, ya que independientemente de lo que suceda, el tiempo transcurra igual, por más que camine o por más que me quede quieto, el tiempo sigue transcurriendo. Entonces, tenemos la variable dependiente, como bien dijimos, es la posición, y la variable independiente, en este caso, es el tiempo. ¿Cuál es la escala utilizada en cada uno de los ejes? La escala se refiere
a de cuánto en cuánto fue justamente graficado el esquema. Entonces, si miramos el tiempo, la escala utilizada fue de 20 en 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Y si observamos el eje de las ordenadas, la escala utilizada fue de 15 en 15. Bien, recuerden que cuando nosotros armamos un sistema de coordenadas cartesianas, la escala del eje X no necesariamente tiene que ser la misma que la del eje Y. Bien, continuamos entonces. Después dice, ¿cuánto tiempo tarda Julián para ir desde su casa a la casa de Damián? Si observamos el dibujo, nosotros lo que nos está preguntando es el tiempo. Entonces, si observamos el tiempo transcurrido, dice cuánto tiempo tarda Julián para ir desde su casa a la casa de Damián. Si sabemos que Julián sale desde el punto 0 y comienza a hacer su trayectoria, cuando llega a los 45 metros habrá llegado a la casa de Damián, que en tiempo, miramos el eje X, correspondería más o menos a los 30 segundos. Entonces, Julián tarda 30 segundos para llegar a la casa de Damián. Fíjense, hacemos la trayectoria y cuando llegamos a este piquito es porque justamente Julián ha llegado a la casa de Damián. Ha tardado aproximadamente entre 25 y 30 segundos. Y para volver, bien, si observamos, este tramo de la gráfica nos indica justamente el tiempo que el tiempo que Julián se quedó en la casa de Damián. ¿Por qué? Porque no vemos ninguna variación. Es más, quedó estancado en los metros 45. Entonces, todo este tiempo Julián estuvo en la casa de Damián y cuando decrece es justamente cuando retorna Julián a su casa. Entonces, si observamos, miramos el tiempo, el punto aparece en 120 segundos y llega a su casa cuando llega a 140. Es decir, que para volver tarda 20 segundos. O sea que para ir tardó aproximadamente entre 25 y 30 y para volver tardó 20 segundos. Ahora dice, ¿cuánto tiempo permanece Julián en la casa de Damián? Como bien dijimos, este trayecto del gráfico es el que representa el tiempo que Julián estuvo en la casa de Damián. Entonces, si comenzamos en 30 y terminamos en 120, si sacamos la cuenta, hacemos 120 menos 30 y nos da un total de 90 segundos. Es decir que Julián estuvo 90 segundos en la casa de Damián. Entonces, fíjense que a partir de la lectura del gráfico, nosotros pudimos responder ciertas preguntas que me permiten justamente identificar cierta información que solo aparece si observo el gráfico. Entonces, recuerden, siempre vamos a tener dos variables que se relacionen en un gráfico. Esas variables van a ser conocidas como variable dependiente e independiente. La variable dependiente va a corresponder siempre al eje Y, que dijimos que es el eje de las ordenadas, y la variable independiente corresponde al eje X, que es conocido como el eje de las abscisas. La escala del eje X y del eje Y no necesariamente tienen que ser iguales, por eso acá se implementó dos escalas diferentes. Y el objetivo es que a partir de los gráficos ustedes puedan extraer información importante. Debemos destacar que siempre que analicemos o estudiemos gráficos se debe establecer una relación entre dos magnitudes o variables, que como bien dijimos, las variables son la dependiente y la independiente. Matemáticamente, cuando se establece una relación, esa relación recibe el nombre de función. Si ustedes recuerdan, cuando trabajamos los años anteriores, ya hemos trabajado con algunas funciones específicas, como lo son la función lineal, que si lo representamos gráficamente nos queda representada por una recta,
Y el año pasado trabajamos con lo que es la función cuadrática, que cuando realizamos el gráfico nos queda representada por una parábola. Sin embargo, en esta primer parte, lo único que haremos es aprender a leer gráficos y cómo, a partir de cierta información, podemos construir los mismos. Entonces, a partir de esto, ahora sí podemos comenzar a trabajar.